Marisa Domingo Calap, doctora en Virología y Fitopatología por la Universitat Autònoma de Barcelona, fundó, junto con su hermana Pilar en 2023, la startup Evolving Therapeutics, que combate bacterias multiresistentes mediante bacteriófagos, ofreciendo tratamientos personalizados para salud humana, animal y vegetal. La empresa ha sido reconocida, entre otros galardones, como Mejor Startup Triple Impact en los Valencia Startup Awards 2023. Además, Marisa colabora con el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Su labor se centra en alternativas a los antibióticos, abordando la problemática de las bacterias resistentes. Luis Caballero Ontanaya es doctor en Física e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Física Corpuscular, IFIC, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de equipos de imagen médica. Es cofundador y CEO de Hybrims, una empresa dedicada a dispositivos médicos basados en tecnologías de imagen para el diagnóstico preciso del cáncer, facilitando la medicina personalizada para mejorar el pronóstico clínico de los pacientes. Hola, bienvenidas, bienvenidos al nuevo capítulo de La Bombilla de Livermore, el podcast del Parc Scientific de la Universitat de Valencia, un podcast en el que os damos a conocer tanto al personal investigador de los institutos que forman parte del Parc Scientific como a las personas que hacen posible las empresas que también forman parte del Parc Scientific. Y hoy tenemos dos voces que se conocen hoy también por primera vez, aunque los dos están muy vinculados al parque. Han coincidido por primera vez gracias a La Bombilla del Livermore y también para ellos es la primera vez que hacen un podcast. Así que estamos de celebración de primeras veces de muchas cosas. Os los voy a presentar a continuación. Marisa Domingo Calap, que eres fundadora y CEO de Evolving Therapeutics. ¿Lo digo bien, Marisa? Perfecto. Y también nos acompaña Luis Caballero, eres investigador del IFIC, recordamos, Instituto de Física Corpuscular de la Universitat de Valencia y del CSIC. Y además eres cofundador también de Hybrims. Y vamos a empezar por ahí. Nos vais a presentar precisamente vuestras empresas, vuestras iniciativas empresariales, que están a medio camino entre la universidad y el mundo empresarial, porque se llaman spin-offs. Y hoy con vosotros vamos a dedicar este capítulo, este tercer capítulo ya, a dar a conocer precisamente qué son las spin-offs y qué mejor que a través de personas que lo estáis viviendo, que estáis apostando por esa línea. Marisa, Evolving Therapeutics, ¿qué es? Pues Evolving Therapeutics, como bien dices, es una spin-off de la Universidad de Valencia y las promotoras principales somos la doctora Pilar Domingo, que es investigadora principal de un instituto de aquí del PAR, de Lidosis Bio, y yo misma. Y además contamos con el apoyo de la Fundación Respiralia, que es una fundación sin ánimo de lucro por la fibrosis quística. Nosotras lo que hacemos en Evolving es desarrollar soluciones personalizadas para combatir bacterias multiresistentes, bacterias que a día de hoy no tienen tratamiento efectivo disponible por la multiresistencia que han generado a los antibióticos. Entonces lo que hacemos son emplear bacteriófagos, que son virus de bacterias, para combatir estas bacterias de una manera eficaz y segura. Muy interesante y muy prometedor, desde luego, muy, muy necesario, ¿no?, para combatir esas resistencias, ¿no?, que en fin, tanto dificultan, ¿no?, muchas veces dar en los tratamientos, ¿no?, y para tantas infecciones, para tantas enfermedades de tipo infeccioso, ¿no? Sí. Y Hybrims también igual de prometedora que Luis. Luis, ¿qué es Hybrims? Hybrims es una spin-off de la Universidad de Valencia y del CSIC, que tiene por objetivo el diseño, la fabricación y comercialización de dispositivos de imagen médica que permitan mejorar el diagnóstico del cáncer. No solo el diagnóstico, sino mejorar esos resultados, ¿no?, ese pronóstico de los pacientes después de recibir los tratamientos. También fundamental. Una enfermedad, ¿no?, siempre se enmarca en las 3 Cs, ¿no? Sí. Y claro, cualquier investigación, cualquiera no, porque como bien has explicado, ¿no?, desde el mundo de la imagen, qué importante es conocer sin intervenir. Y eso a veces no somos tan conscientes, y lo mucho que cuesta, ¿no?, ver mejor, ¿no?, a los pacientes, detectar mejor la enfermedad y prevenirla, y ayudar sobre todo a prevenir, ¿no?, su desarrollo. 2 ejemplos, yo creo que desde luego esperanzadores para las futuras aplicaciones, pero antes de continuar explicando
que son vuestras spin-off, sí que me gustaría que explicarais un poquito también vuestra formación. Marisa, en tu caso, como ingeniera agrónoma. Sí, yo soy ingeniera agrónoma y doctora en biología y biotecnología vegetal, pero llevo muchísimos años trabajando con enfermedades fitopatógenas en plantas. Entonces, cuando volví de hacer mi postdoc aquí a Valencia, al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, me puse a trabajar con el control de la bacteria fitopatógena Xylella fastidiosa, que es un organismo de cuarentena en la Unión Europea, que en la Unión pues actualmente el uso de antibióticos no está permitido y su control se basa en la erradicación de las plantas infectadas. Entonces, bueno, yo conocía bien los fagos porque la doctora Pilar Domingo, ¿no? Pues además es mi hermana, ¿no? Y siempre me estaba hablando de sus investigaciones, del uso de los fagos. Y entonces me senté con ella y dije, ¿por qué no utilizar los fagos para combatir bacterias también en campos de cultivo? Y así fue como hace pues 5 años aproximadamente empezamos nuestra colaboración para buscar fagos para combatir esta bacteria. Actualmente hemos sido capaces de aislar diferentes fagos, incluso a través de la empresa hemos sido capaces de realizar el primer tratamiento de biocontrol en Islas Baleares para combatir Xylella fastidiosa. Pero en tu caso, Marisa, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería agrónoma? Pues bueno, mi abuelo era agricultor y desde pequeñita pues íbamos al campo a ayudarle, a pues podar árboles, a coger fruta y pues me apasionaba el campo, ¿no? Y tenía pues muchas ganas de seguir sus pasos. Pero sí que es verdad que cuando acabé la carrera hice las primeras prácticas, las hice en un laboratorio y ahí fue cuando descubrí mi pasión por el laboratorio. Y bueno, pues a partir de ahí pues ya hice un máster que volvía a estar de prácticas en un laboratorio, me fui de estancia a Francia 6 meses a trabajar en un laboratorio también de fitopatología y pues así empezó mi pasión por las enfermedades fitopatógenas y el laboratorio. Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, ahora supongo que hablaremos un poquito más para adelante, pero ya no me dedico a estar en el laboratorio. Es otra cosa. Pero no demasiado lejos, no demasiado lejana. Estoy muy cerquita. En tu caso, Luis, física. ¿Qué te llevó a estudiar física? Eso lo primero. Bueno, pues el tratar de encontrar la explicación a las preguntas, ¿no? De cómo funcionan, el porqué de las cosas. Básicamente fue eso. Exacto. La materia, el porqué de la materia. El por qué estamos aquí, el cómo hemos llegado y por qué se producen ciertas cosas, ciertos procesos en la naturaleza. ¿Dónde te formaste, Luis? Me formé en la Universidad de Valencia. Bueno, también realicé un Erasmus en Italia, en Trento. Y posteriormente realicé el doctorado en el Instituto de Física Corpuscular, pues en investigación básica, también para estudiar pues la estructura nuclear de los núcleos, la física de los átomos, de partículas. Entonces, pues claro, realizando experimentos en grandes instalaciones, grandes aceleradores permiten alcanzar pues esas energías y realizar esas reacciones nucleares que te permiten estudiar cómo es la estructura de esos núcleos. Y bueno, pues tocando mucha instrumentación nuclear para medir todas esas radiaciones y demás. Con lo cual, bueno, pues a partir de ahí hemos si llegado me lo vas a preguntar. No, el por qué, bueno, pues pensé, bueno, pues vamos a tratar de aplicar eso a solucionar problemas. Pero claro, en el camino también ha habido otras aplicaciones, ¿no? Sí, de hecho yo acabé el doctorado y pues no seguí el camino canónico, ¿no? De realizar un postdoc, otro postdoc y otro postdoc, sino que me incorporé a una spin-off por aquel entonces también de la Universidad de Valencia. Y bueno, pues lideré proyectos de investigación dentro de la parte técnica, como director técnico, desarrollando aplicaciones para medicina. Ahí estuve durante unos 8 años y luego regresé a la investigación. Y entonces, bueno, pues ya como actualmente ahora soy investigador del CSIC,
Y bueno, mis líneas de investigación van todas encaminadas pues, a resolver tanto problemas en medicina como en la industria nuclear, pues, cómo se desmantelan las centrales nucleares, facilitar esa gestión de los residuos, incluso también, bueno, pues ahora últimamente hasta poner instrumentos de medida en satélites. Es sin duda muy interesante, Sí. ¿no? Ayuda siempre también a entender, ¿no? Siempre cuando hablamos de física de partículas muchas veces, bueno, hay cierto temor, ¿no? Precisamente por asociarlo a la industria nuclear, ¿no? Claro. Como diciendo, solamente se trata, ¿no? Mucha gente lo focaliza, ¿no? Y desde luego hay unas aplicaciones, como ahora estáis intentando, ¿no? A través de HyBRIMS, se pone de manifiesto que Claro. tiene muchísimas implicaciones. Claro, que es mejorar, pues eso, aplicarla a la salud, a mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo también de las personas pues, diagnosticadas en este caso con cáncer. ¿Vale? Pues en toda esa tecnología súper avanzada de instrumentación, bueno, pues tratar de encontrar, como hacemos, por ejemplo, en HyBRIMS, pues un método de biopsia pues, que sea aún más preciso de los actuales. Entonces, bueno, combinamos, como bien decías antes, la imagen que ofrece esos radioisótopos, ¿no? Que se le inyectan a los pacientes, pues, cómo se distribuyen en el cuerpo, para tratar de ver qué zonas son las más agresivas dentro de los tumores y tomar esas muestras justo en esos sitios. Porque al final el tratamiento va a depender de esa muestra que tomemos. Fascinante, ¿verdad, Marisa? También, sin duda, de gran interés, ¿no? Totalmente. Estamos esperando, ¿no? A que se pueda desarrollar, ¿no? Y que lo podamos ver muy pronto, que al final es, ¿no? Todo lo que estáis estudiando lo queremos, lo que estáis estudiando y trabajando, desarrollando, que llegue al mercado, que llegue a la sanidad pública, que tenga un gran alcance, ¿no? Eso siempre, y yo lo sé, que soy consciente, ¿no? Que desde este mundo de la investigación lo tenéis siempre muy presente, que llegue al máximo número de personas, ¿no? Eso es, yo creo que es uno siempre de las misiones que tenemos. Y precisamente os quería preguntar por vuestra vinculación, ¿no? Al mundo universitario, al mundo académico, de la investigación. En ambos casos habéis dado ese salto a la empresa, ¿no? A cómo transferir de manera completa, no solo como una aspiración, sino realmente conseguir que sea una realidad esa transferencia y no iros perfectamente como han hecho otros investigadores que van directamente, hacen el salto directamente pues pasan a trabajar a empresas directamente, ¿no? A laboratorios o a departamentos de I+D. En vuestro caso no, sin abandonar nunca vuestro vínculo con los laboratorios universitarios, ¿no? Desde el lab de la universidad, dais ese salto a la transferencia, a la comercialización. ¿Por qué? Bueno, pues en nuestro caso todo surgió justamente porque al final es verdad que con las ayudas públicas que tenemos en los centros, ¿no? Universitarios y demás, pues son básicamente para hacer ciencia básica, que es necesaria, ¿no? Pero luego para hacer el salto a esa aplicación, pues no hay recursos. Y la única vía de poder seguir haciendo buena investigación y de calidad, pero que esa ciencia llegue a la sociedad, pues es a través de las spin-offs. Y a nosotras pues lo teníamos súper claro porque encima, pues eso, hace unos años el padre de un chaval con 15 años, fibrosis quística y una bacteria multiresistente, se puso en contacto con Pilar para pedirle ayuda para buscar un fago. El padre era biólogo, era científico, había escuchado hablar de los fagos, y pues le pidió ayuda para ver si podíamos buscar un fago que pudiese eliminar esa bacteria multiresistente que tenía su hijo, que le estaba impidiendo un trasplante pulmonar. Entonces, es verdad que con el dinero de proyectos competitivos, tanto nacionales como europeos, no se puede abordar este tipo de terapias personalizadas. Y es por ello que con la ayuda de la Federación Española de Fibrosis Quística lanzamos un crowdfunding que se llama Adopta un Fago y conseguimos recaudar a través de donaciones más de 100.000 euros, que nos permitió dar ese salto a investigar para aplicaciones a pacientes. Sí que es verdad pues que al final es un dinero pues que lamentablemente pues
se agota, ¿no? Y estuvimos dándole muchas vueltas a ver cómo éramos capaces de conseguir este dinero para poder ayudar personas. Entonces, la base de Evolving nace justamente que nosotras somos capaces de desarrollar soluciones para todos los ámbitos, en cualquier ámbito, sanidad vegetal, animal, industria, medio ambiente, en cualquier ámbito donde haya una bacteria que esté generando un problema, pues vamos a darles una solución para combatir ese problema que le está ocasionando. Sí que lo vamos a monetizar, vamos a generar beneficios para poder ayudar a personas de manera altruista y poder seguir haciendo estos tratamientos a pacientes a coste cero para ellos. De hecho, a día de hoy ya hemos hecho 15 tratamientos. La Agencia Española de Medicamentos nos ha aprobado hacer 15 tratamientos en personas, tratando diferentes bacterias multiresistentes como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Y la verdad es que los resultados que hemos obtenido son espectaculares. O sea, hemos erradicado bacterias cuando los tratamientos disponibles, los antibióticos, no eran capaces de eliminarla. Pues con los fagos sí que hemos conseguido esto y entonces vamos por este camino. Desde luego toda una historia muy, muy humana, ¿no? Desde luego muy humana y esperanzadora, ¿no? Por lo que estás diciendo, también en muy poco tiempo. Sí, esto a veces hay que también remarcarlo, ¿no? A ver, en poco tiempo. También es verdad que al final la investigación, pues Pilar lleva más de 15 años investigando, haciendo esta investigación básica, ¿no? De los fagos y cómo interactúan con su hospedador y demás. Pero el primer tratamiento que hicimos a pacientes nos lo aprobó la agencia en mayo de 2023. O sea, en prácticamente poco más de un año hemos logrado hacer 15 tratamientos. Todo un logro, Marisa. ¿Y en tu caso, Luis? ¿Por qué? ¿Por qué ese saldo? Pues quizás es un ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? La motivación principal fue pues el conocer una necesidad clínica. Existía la necesidad de en este caso, pues ver, entre comillas, mejor los tumores, ¿no? Y poder guiar o sea, existen las herramientas por separado, en técnica PET, técnica ecográfica, pero no hay nada que las combine, con lo cual tengo la información por un lado, la extrapolo al otro, pero clínicamente existía la necesidad de poder ver en tiempo real ambas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos lanzamos a ver cómo se solucionaba, qué tecnología podía permitirnos eso. Y bueno, pues encontramos una solución, se patentó, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la motivación al final es salvar vidas, ¿vale? Porque cuando ves que una persona pues tiene un diagnóstico mejor con una herramienta que tú le has proporcionado, la satisfacción es enorme. Obviamente está la componente empresarial porque tiene que ser sostenible y tienes que poder para llegar ahí, ¿no? a ese punto que llegan los pacientes, tiene que haber una justificación económica o esos fondos que por medio de la propia empresa pues te lleven ahí. Porque, como decía mi compañera Marisa antes, pues está la investigación básica, pero luego hay un abismo para llegarlo. Entonces, llevarlo a que se use, principalmente a que se use. Ese abismo nunca lo conocemos. Siempre decimos, hay un abismo. Hay un abismo... Ese abismo, ¿cómo se define? Para que lo podamos entender. ¿Cómo se define? Para mí, ¿cuáles son las grandes diferencias? Hay un abismo, abismo salvable. Salvable, hay que matizar, porque si no, no estaríamos en esto. Uno, económicamente, evidentemente, pero bueno, pues hay que tratar de eso, de encontrar las maneras de llegar ahí, y en eso estamos, yo creo que todos, de manera continua. Y otro, por parte de la parte académica, pues un abismo psicológico, ¿vale? Porque al final, pues el investigador está en su zona de confort. O sea, existe ¿para qué me voy a meter yo en eso? ¿No? Y complicarme más, y sobre todo, de dar docencia, pues es investigar. Una zona fuera de lo que yo conozco y me da miedo y es riesgo al final.
¿qué pasa? ¿Me va a afectar también a mi parte investigadora? Pues realmente no. Hay una componente de sinergia que es brutal, ¿vale? Pues se puede llevar, yo creo, que las dos cosas, y las dos cosas se pueden retroalimentar y fortalecer al final. Y también, bueno, pues arrastrar también esa parte de investigación hacia cosas útiles. Útiles me refiero a que se puedan usar directamente, pues en este caso en hospitales o... no sé. Aplicación directa, ¿no? En las personas, es verdad. Marisa. Pues Luis ha hablado desde una parte del abismo, ¿no? También me gustaría remarcar la otra parte del abismo, que es verdad que al final después es verdad que hay un problema, que tú puedes proponer una solución efectiva a ese problema. Luego también hay que ver por parte de los receptores, ¿no? El desconocimiento que pueda haber, pues igual ya están utilizando una tecnología que, bueno, les soluciona cierta parte y les cuesta mucho dar ese salto y ese cambio, ¿no? Algo más innovador o disruptivo. Entonces también es complejo en el sentido de abrirse caminos y poder llegar al objetivo. O sea, nos vamos encontrando con diferentes dificultades durante el abismo, ¿no? Pero la verdad es que es todo, pues al final son todos retos y yo creo que es otra manera, ¿no? de hacer ciencia, porque al final y sobre todo eso, llegar a la sociedad con todo lo que has estado haciendo durante tantísimo tiempo. Y es muy enriquecedor porque también aprendes, bueno, yo creo que los científicos en general somos personas que nos encanta aprender, ¿no? Y es que, no te miento si te digo que cada día aprendo cosas nuevas, o sea, es que es increíble. Una de las claves precisamente porque no se nos forma, ¿no? Desde la etapa universitaria, se forma académicamente, conocimiento, pero hay poca formación en cuanto a emprender, ¿no? Y por eso creo que es clave, por lo que siempre podéis compartir, ¿no? Desde vuestra experiencia y con otras personas que conocemos en el PARC, nos transmiten que lo que todavía es un reto a mejorar es precisamente el asesoramiento. Los compañeros de viaje, personas que conocen el otro mundo, y hacer también la transferencia contraria, ¿no? Una formación también al personal investigador que no venís del mundo de la empresa. Esto todavía es algo que también está por mejorar dentro de las universidades, contar con personal formado para que entienda el lenguaje académico y que también se os pueda asesorar en ese camino, ¿no? Acompañaros, hacer ese acompañamiento desde la universidad. Pues eso es un reto, pero es totalmente esencial, porque al final nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A trabajar desde una perspectiva y en un ambiente concreto, y cuando das el paso a emprender te enfrentas a muchas cosas que jamás te habrías imaginado ni que existan, por así decirlo. Sí que es verdad que a nosotras en este sentido nos ha ayudado muchísimo pues empezar formando parte de AgroTQV, de la incubadora de alta tecnología de agro aquí en el Parc Scientific. Estar en el parque presencialmente, que te rodeas de mucha gente que si no está en tu situación ha pasado ya por ahí. Entonces yo creo que una forma a lo mejor de suplir este déficit que tenemos, ¿no? En ciertos aspectos a la hora de emprender, sí que es verdad que al rodearte de estos ambientes te nutren mucho y te ayudan muchísimo, ¿no? en lo que es el día a día. Hay que recordar que estáis ubicadas en el Instituto Nerido Sisbio. No, en el Nido Sisbio está el grupo de Pilar, pero nosotros estamos en el edificio 3 de aquí del parque. Muy bien. Tenemos nuestro propio laboratorio, sí, nosotras en cuanto constituimos separamos todo lo que es... Sí que tenemos un contrato a través de la universidad para utilizar el laboratorio P2, pero ahora mismo estamos trabajando en construir nuestro propio P2 en las nuevas instalaciones en el edificio 5 que se ha construido recientemente aquí en el parque. Así que dentro de poquito ya tendremos incluso nuestro propio P2. Esperemos que sí, lo celebraremos. Segurísimo. En vuestro caso, en el caso de Hybrims. Pues estamos moviéndonos aquí al Parc Scientific para tener toda nuestra sede aquí. Acabamos de, prácticamente como aquel que dice, como nos construimos
El año pasado estamos también, bueno, pues como se ha incorporado y participan en el capital social tanto la universidad como el CSIC, pues todos esos papeleos nos ha costado esa burocracia bastante más tiempo pero bueno, ahora mismo ya pues eso, echando a andar y tratando de estar aquí. La clave también consideras el acompañamiento. Sí, en nuestro caso, además hemos disfrutado de 2 programas de mentorización. Uno, y el primero de todos, fue por parte de la Universidad de Valencia con Startup Valencia, y que fue un programa de mentorización inicial, ¿vale? Para tratar de llevar la parte conceptual a ver si era, pues eso, pues al final finalizar con un plan de empresa, y lo cual te lleva a hacerte miles de preguntas y tú mismo autovalidar o no si realmente es viable, ¿no? Porque el científico peca de que, para mí, se enamora de sus ideas, pero tienen que poder llevarse a la realidad o que haya un mercado esperándote, un nicho de mercado, ¿vale? Y otro programa también por parte de la Fundación General del CSIC, y también de mentorización, ya de seguimiento más de lo que era el proyecto empresarial. Y en ambos casos la parte más útil para mí es que ayudan a que no cometas errores, ¿vale? Porque al final, por mucho que uno crea que lo tiene todo controlado y demás, no, es un mundo totalmente desconocido. Y bueno, pues todos los errores que sean capaces de evitarnos son bienvenidos, porque los hay y los cometeremos. Bienvenidos, ¿no? Sean esos errores, ¿no? Para después hacer realidad, pues para los éxitos, ¿no? El éxito sin errores no existe, eso no existe, son en los cuentos. Que minimizar la caída. Y Marisa, ¿qué expectativas de futuro veis desde Evolving Therapeutics? Pues recientemente, nos hemos conocido justo antes de empezar a estar hablando con Luis, ¿no? De la convocatoria Neotec que este año hemos solicitado, pues dentro de poco ya se resolverá y esperemos tener la suerte de ser unas beneficiarias de esta ayuda, y esto nos permitiría pues ampliar plantilla. Como he comentado, el espacio lo vamos a ampliar ya. Pero esto nos permitiría pues ampliar plantilla. Tenemos, la verdad es que bastantes clientes y muy buenos que están muy contentos, y para nosotras sí que es verdad que lo más importante al final son los clientes, y los intentamos cuidar muchísimo. No sé si ya te habrá pasado, Luis, o te pasará, pero tampoco sé si realmente, bueno, si supongo que trabajáis para B2B. Pues al final son reuniones muy largas, con empresas muy grandes, que se demora mucho en el tiempo, y a lo mejor para cerrar algo te pasas prácticamente un año. Entonces sí que es verdad que tenemos pues son muchas reuniones y muy avanzadas, y yo espero que la verdad en los próximos meses pues crecer y bastante, si todo va según lo previsto. Esperemos, desde luego, que así sea. En el caso, también en vuestro caso, en Hybrims, Luis. Pues igual que comentaba Marisa, estamos esperando la resolución del Neotec. Ojalá lo consigamos ambas empresas, y porque eso es es el apoyo de esa subvención, realmente es la herramienta para pegarte ese empujón para crecer inicialmente, incorporar pues al final pues ese manpower, ¿no? que es lo que realmente se necesita. Necesitamos plantilla que además es súper especializada, etcétera. Es difícil de encontrar, y además y poder reforzar todo ese crecimiento y hacerlo sostenible. Y qué más que bueno, pues evidentemente los clientes al final es el key point, ¿no? Pues, sin clientes pues al final no hay proyecto empresarial. En nuestro caso es un poquito distinto, porque nosotros sí que necesitamos llegar a un producto totalmente definido, certificado. Tenemos la parte regulatoria,
y demás. Entonces, nuestro camino es alcanzar ese producto y ponerlo en mercado. Y a partir de ahí, bueno, evidentemente abrir nuevas líneas, pero eso es lo que tiene que ser sostenible. Muy interesante. Nos vamos acercando ya al tramo final de este capítulo de La bombilla de Livermore. Marisa y Luis, yo creo que es muy interesante, porque en el caso de los dos tenéis experiencia ya de haber dado ese salto, como nos habéis explicado. Hay muchísima gente, muchos colegas que se lo están pensando, todavía el iniciar o no un proyecto ya más de carácter empresarial y a través pues, de la colaboración con la universidad. ¿Qué recomendación le daríais a esas personas que se lo están pensando? Como a vosotros también os pasó, ¿lo tuvisteis que pensar varias veces? ¿O no? A lo mejor no. Sí, alguna vuelta le tuvimos que dar. Sí, me imagino. Marisa. Pues a ver, desde mi corta experiencia, porque tampoco es muchísima, ¿no? Pero sí que les aconsejaría que intenten hacer una primera validación, ¿no? Porque, como decía Luis antes, al final los científicos nos enamoramos mucho de la idea, pero hay que enamorarse del problema. Entonces, que realmente validen si su idea, ¿no? va a tener buena aceptación en el mercado, si realmente es necesaria, si va a tener nicho, y si esto es así, darles un empujón, pero con todas mis fuerzas, porque al final sí que es verdad que entiendo que pueda dar miedo, bueno, que dé miedo, a mí me dio miedo, ¿no? Y que es un cambio muy grande, pero es una satisfacción enorme y yo creo que vale la pena. Entonces, desde aquí me gustaría animar a todo el mundo que tenga esa idea y que vea que tiene potencial, que la valide y que realmente sí que haya interés en el mercado, que dé un paso adelante porque no se va a arrepentir. Qué bueno. Luis. Pues totalmente de acuerdo con Marisa. Una vez validada, si creen que existe ese nicho de mercado, pues bueno, que se dejen o que consulten, que llamen a gente que ha pasado por ahí y les pregunten sin problema. Y les comenten sus dudas y yo creo que esa retroalimentación probablemente les empujará a probarlo, al por qué no. O sea, no preguntarse, también hay que ponerse en la situación de si no lo intento, ¿qué pasará cuando tenga, pues eso, cuando ya me jubile y mire para atrás y voy a decir, ¿y si lo hubiese intentado? Entonces, para que se quede en un cajón, claro, ¿no? Para que se quede en un cajón, una vez validado, bueno, pues hay que intentarlo. Hay que tener miedo. Sí. Bueno, miedo hay que tener. Yo creo que el miedo es o sea, yo tengo miedo, evidentemente. Hay que tener miedo, pero dejarlo apartado. Exacto. Lo justo. El miedo te pone en alerta de situaciones. Muy bien. No perder la alerta. Exacto. Eso sí. Por último, y yo sé que es la pregunta más difícil, Marisa, Luis, ¿cómo os gustaría que os recordaran? Esto ya es con mucha prospectiva. ¿O cómo os gustaría que os identificaran como investigadores, como emprendedores, o por vuestro propio carácter o por vuestras propias habilidades? ¿Cómo os gustaría? Luis, empezamos por ti. Pues es una pregunta difícil. Yo creo que, bueno, pues en ambas facetas, como un investigador preocupado por solucionar problemas, realmente. Y problemas, pues eso, de la sociedad. Y si hay suerte y logro solucionarlos, pues alguien que aportó algo, ¿vale? Qué bonito. Sí. Muy bonito, no. Me parece, la verdad que precioso. ¿Marisa? Pues sí que es una pregunta muy complicada de responder. Sí. Pero a mí me gustaría que se me recordase como una persona súper sencilla, humilde, natural, que ha tenido la suerte de poder estudiar y poder hacer el doctorado y poder hacer muchas cosas gracias a becas y ayudas que al final hemos pagado entre todos, y que de alguna manera pues que he reflejado que esa aportación, esa devolución de todo lo que la sociedad haya podido invertir en mí, pues que yo se lo devuelvo de una manera con todo mi amor y sobre todo pues eso, nosotras al final nuestra iniciativa es, como ha dicho antes Luis, poder ayudar al mayor número de personas mejor,
y por hacer el bien en la sociedad, pero que no se me recuerde como como Marisa, sencilla, humilde, yo, natural. Pero me gustaría dejar esa pequeña huella, pero que no se me recuerda a mí por eso, sino que la sociedad vaya mejor, pero no por mí. O sea, que a mí se me recuerde por Marisa, la de campanar y la de la sonrisa en la boca. También muy bello lo que acabas de decir también, Marisa. Los dos, la verdad que nos dejáis unas buenas reflexiones, pero sobre todo también nos dejáis mucho conocimiento compartido, eso sí, en un tiempo breve, porque siempre es difícil, ¿no?, poder describirlo y explicarlo todo, pero desde luego yo creo que habéis dejado una buena muestra de lo que estamos haciendo en el PARC y en este caso en las empresas, en las spin-off, Universitat de Valencia, CSIC, y que están en el marco del PARC Scientific, y además con unas trayectorias desde luego muy intensas, muy interesantes, y que esperamos seguir compartiendo aquí también en el PARC Scientific. Muchísimas gracias a los dos, Marisa y Luis. Hemos llegado ya al final de este tercer capítulo, pero próximamente llegará el cuarto de La Bombilla de Livermore, un podcast del PARC Scientific.